Bienvenido a RPP, doctor Carrión. Muy buenas noches, Jorge. Gracias por la invitación. Bueno, arranquemos por el tema Cavani, ¿le parece? Porque el abogado de la presidenta Dina Boluarte, y lo dijo aquí en RPP, el doctor Portugal, ha dicho que no van a permitir que el doctor Cavani hable frente a la comisión del Congreso de la República, que él no está autorizado por el Poder Judicial. ¿Esto es así? Bueno, también ha dicho de que no lo va a denunciar porque son caritativos, ¿no? Exacto, son generosos. Son generosos, y yo creo que no tiene ningún sentido lo que se está señalando, porque recordemos de que ha habido ya un proceso judicial para precisamente habilitar que estos secretos que están resguardados por esta relación profesional puedan ser ventilados ante la Fiscalía. Y recordemos de que el Congreso de la República también tiene poderes de fiscalización. Ahí está. Y ese es un punto importantísimo. Es por eso que también el Congreso de la República tiene la capacidad de poder indagar los hechos vinculados a las intervenciones quirúrgicas de la presidenta. Ya dependerá de Cavani si es que en rigor presta o no la declaración, si es que vuelve a ser citado. Pero no hay al día de hoy un impedimento, más aún cuando media una resolución judicial que precisamente lo ha habilitado, es decir, lo ha liberado de ese secreto, pero en base a las investigaciones que están en curso. Sí, recuerdo que en una anterior conversación con usted, doctor Carrión, analizábamos estos escenarios y decíamos que faltaba la autorización del juez Juan Carlos Checli, claro, porque si no, el doctor Cavani como médico, como puede suceder con un abogado también, por ejemplo, estaría faltando a lo que se denomina secreto profesional. Pero esa autorización ya existe. Esa autorización ya existe, y entiendo de que para tomar la decisión el juez Juan Carlos Checli, que es que finalmente estuvo a cargo de este caso, pues ha evaluado, ha ponderado entre el secreto profesional por un lado y la posibilidad de dilucidar los hechos por el otro. Claro. Y ha pesado más en esta ponderación que ha realizado la verdad como instrumento para llegar a dilucidar un determinado caso penal. Porque si no, hubiera sido muy difícil acceder a determinada información respecto a las intervenciones quirúrgicas de la presidenta. Liberado él de ese deber y obligado ahora a brindar esa información a la Fiscalía, no habría ninguna razón para que tampoco él declare ante la comisión, cual ésta sea en el Congreso de la República, claro, para poder también dilucidar estos hechos, pero a nivel parlamentario. Por ahora estamos en un nivel penal, sí, claro, dirigido por la Fiscalía, y también en el nivel parlamentario. Ha llamado la atención también, doctor Carrión, el hecho de que se diga, ¿no? Y esto a manera ya de confirmación por parte de la defensa legal de la presidenta Dina Boluarte, que el doctor Cavani operó de manera gratuita a la presidenta Dina Boluarte. Y yo le pregunté al doctor Portugal si él también la defendía de manera gratuita. Dijo que por ahora sí, pero que al final va a cobrar, ¿no? Es lo que dijo el doctor Portugal. No sé, esto del manejo gratuito como que se presta a muchas interpretaciones. Ha sido muy errático en realidad esta alegación de la intervención quirúrgica gratuita. ¿Por qué? Primero porque no solamente ha habido un correo de por medio, pues una testigo, una ex secretario funcionaria de confianza de la presidenta ha afirmado de su existencia, ¿no? En la cual el médico, bueno, supuestamente le pediría a la presidenta de la República que coloque a ciertas personas de su confianza en la administración pública. Eso por un lado, que ya debilita el hecho de que no haya habido ninguna contraprestación. Claro. Pero luego tenemos que un año después se le exige el pago real por las intervenciones quirúrgicas. Y yo me pregunto, ¿quién va a operar gratuitamente? No va a pedir ningún tipo de adelanto y luego va a exigir el pago un año después, tratándose incluso de la presidenta de la República. Y luego lo hace a través de cartas notariales, recibe el dinero en efectivo, y naturalmente no puede uno recibir esa cantidad de dinero en efectivo. Claro, tan es así que el doctor Cavani le envió una carta notarial, ¿no?, a la presidenta diciéndole: quiero conocer la licitud de esos $4.500. Le envía una carta notarial porque no es posible, al menos en el ámbito de la prevención del lavado de activos, y más tratándose de una persona políticamente expuesta, que ese es el concepto que se maneja respecto a altos funcionarios, que se reciba dineros así nomás en efectivo. Entonces yo creo que aquí ha habido cierto halo de contraprestación no lícita, al menos en el trabajo que se ha desplegado a favor de la presidenta. Y por menos las fiscalías abren investigaciones. Yo no entiendo por qué aquí, al menos teniendo ya esas evidencias, el solo correo, por ejemplo, que supuestamente habría enviado este médico, ameritaría ya abrir una indagación por el delito de cohecho, ya no necesariamente por el de abandono de cargo,
digamos, por incumplir sus funciones propiamente de presidente de la República, sino qué ha originado a raíz de esas intervenciones. Y yo creo que aquí podrían haber algunos indicios que ameritarían la investigación por parte de la Fiscalía. Claro, llama la atención todo esto, ¿no? Es decir, son temas no esclarecidos, no aclarados por la presidenta, que si pagó, que no pagó, que después le envió $4.500. Bueno, todo indica que el doctor Cavani ahora sí quiere hablar. Lo ha hecho ante la Fiscalía y podría hacerlo también ante el Congreso. Y yo creo que es el camino que le conviene en su estrategia de defensa, porque si no corre el riesgo también, si no colabora con la Fiscalía, de que se pueda ampliar la investigación. Y yo creo que ese es uno de los motivos por los cuales ahora todavía la Fiscalía no se anima a indagar el delito de cohecho, porque tiene enfrente suyo un testigo, porque recordemos de que Cavani es testigo en el caso del abandono de cargo, que está brindando información relevante que sustentaría mejor o justificaría la investigación de la Fiscalía. Y claro, es mejor claudicar quizás a investigar un delito, que sería el delito de cohecho, y afianzar más bien el delito en el que está involucrada la Presidenta de la República. Pero ya son estrategias que despliega la Fiscalía de cara a ver qué caso tiene mayor prioridad que otro, ¿no? Ese punto es importante porque si hablamos del delito de cohecho, terminaría implicado también el doctor Cavani, ¿correcto? Terminaría implicado y ya no como testigo, cambiaría como imputado, como imputado. Y ahí cambiaría ya quizás la predisposición para poder colaborar con la Fiscalía, ¿no? Entonces yo creo que la Fiscalía también analiza cuáles son pros y contras de abrir investigaciones porque sí. Además, ahora vemos de que hay una retahíla de denuncias constitucionales en contra de la Presidenta de la República. Me sorprendió estas 5 denuncias constitucionales, no por los casos en sí, ¿correcto? Porque los casos ya se conocían desde hace muchísimo tiempo. Ya se conocían. Pero estamos hablando de 5 denuncias constitucionales en un lapso de 48 horas. De 48 horas. Presentadas ante el Congreso. Y muchos se preguntan cuál es la razón de que la Fiscalía de pronto se haya convertido en una superfiscalía que actúa de manera célere, que recaba todas las evidencias y que dice aquí sí hay delito. Y yo creo que sí hay una justificación. ¿Cuál es la justificación? Recordemos de que en el Tribunal Constitucional está pendiente la decisión acerca de un presidente puede o no ser investigado en el ejercicio a la demanda de sus competencial. funciones. Me refiero precisamente a la demanda competencial en la cual el Tribunal Constitucional ya estos días tiene que tomar la decisión acerca de si suspende las investigaciones en contra de la presidenta o si se sigue investigando. Claro, de hecho se habló para mañana viernes. Claro que sí. Y yo creo que en rigor muchos ya han adelantado soterradamente una opinión en la que sí se va a amparar el hecho de suspender las investigaciones en contra de la Presidenta de la República. Entonces, a la Fiscalía no le conviene hacerse cargo de que ella tenga a su disposición investigaciones en trámite y que se ve obligada a suspenderlas. Yo creo que eso ha motivado que más bien le traslade la responsabilidad al Congreso de la República y que sea el Congreso de la República, ante una inminente decisión ya del Tribunal Constitucional, quien se haga cargo de archivar estos casos, ¿no? Con lo cual, digamos, el ámbito de la legitimidad de la investigación recaería más bien en contra del mismo poder legislativo, más aún cuando es el poder legislativo que ha elegido a los miembros del Tribunal Constitucional. Si no, no habría ninguna otra explicación, Jorge, de que de pronto la Fiscalía pues sea especialmente expeditiva, ¿no? En 48 horas. Entonces, lo que estaría tratando de decir la Fiscalía es: Congreso de la República, aquí están las denuncias. Aquí están todas las denuncias. El Tribunal Constitucional de repente me ata de manos ahora, ¿correcto? Pero yo cumplí. Sí, yo cumplí, ya no dilaté a raíz de la suspensión más estas investigaciones y que el Congreso de la República simplemente ya se pronuncie en base a lo que decide el Tribunal Constitucional. Pero sí hay un hecho latente, y es de que la Presidenta no puede ser acusada en el ejercicio de sus funciones. Es decir, la Fiscalía puede cumplir su función de investigar preliminarmente, que es sobre lo cual se va a decidir ahora en el Tribunal Constitucional, pero no podría ya pasar el filtro del Congreso de la República. Pero ellos sí tendrían que acatar eventualmente una decisión del Tribunal Constitucional. ¿Y qué le parece la respuesta de la Presidenta, ¿no? Que ha dicho que va a denunciar precisamente a la Fiscal de la Nación ante la Junta Nacional de Justicia, al Congreso? Y se lo pregunto, quiero incidir en este punto, ¿sabe por qué, doctor Carrión? Porque continúa, y lo mencioné, esta suerte de enfrentamiento, ¿no?, entre el Ejecutivo y el Ministerio Público. Y esto preocupa. Es un enfrentamiento de nunca acabar y vemos cómo eso está redundando en el incremento de los índices de criminalidad. Por supuesto. No, es latente porque si el Ejecutivo no trabaja de la mano del Ministerio Público no se va a lograr los objetivos contra la criminalidad. Eso por un lado.
Pero volviendo a este tema, yo creo que ha habido también cierta desavenencia por parte de la Fiscalía de la Nación en abrir investigaciones, digamos que algunas pueden tener sustento, por ejemplo el caso de los Rolex, respecto al enriquecimiento ilícito o al cohecho eventualmente con el gobernador Oscorima, pero algunos que quizás no tienen mucho sentido, como el caso del encubrimiento del cofre, que se ha dicho mucho, pero finalmente si se apuntaló la hipótesis a que estaban encubriendo o sustrayendo de la investigación a Vladimir Cerrón, pero nunca hubo ningún indicio, sino más bien apuntaban que se fue a Mykonos y con, digamos, con algunas personas en el cofre. Incluso estas residenciales no estuvo bien aclarado a cuál de ellas había ido la presidenta. Claro, entonces ante la duda, la pregunta sería, confusas. si tienes ya varias investigaciones, pues alguna habrás abierto mal, habrás investigado mal o no habrás recabado las evidencias. Y yo creo que la presidenta también hace mal porque esto se toma como una vendetta, ¿no? Es decir, tú me has denunciado, me estás investigando y ahora yo voy a hacer valer ello ante la Junta Nacional de Justicia y ante el Congreso de la República. Y eso no puede, al menos un estadista, digamos, una presidenta de la República, permitírselo, porque de alguna manera incluso ese recurso que vaya a presentar ya nace deslegitimado. Correcto. Porque simplemente se trata de una venganza en contra de una funcionaria o alta funcionaria, que es la fiscal de la Nación, que ha estado investigando precisamente a la presidenta de la República. Y de hecho que aquí en RPP, en Prueba de Fuego, Víctor Cubas, el representante, el vocero oficial del Ministerio Público, ha dicho eso, ¿no? Que son represalias del Ejecutivo por las investigaciones que viene llevando a cabo la Fiscalía. Son represalias ante inconductas, diría yo, también de la propia Fiscalía, pero no se pueden justificar las vendetas de ninguna manera, correcto. Jorge. La Fiscalía, menos de una presidenta. Menos de una presidenta de la República que tiene que también ostentar determinado temple, tolerancia, y también saber de que al ser elegida presidenta, bueno, fue vicepresidenta, pero finalmente ella es presidenta, está también expuesta a las investigaciones que puede abrir la Fiscalía porque es la principal funcionaria pública del Estado. Y ese es un punto importante porque siempre van a haber denuncias, algún tipo de mal manejo y tiene que enfrentarlas, ¿no? Han habido anteriormente otros primeros ministros como Pedro Cateriano o algunos otros que han enfrentado también denuncias al ser ex primeros ministros, pero simplemente lo ha tenido que hacer porque ejercer también estos puestos los tiene expuestos a determinadas denuncias como en este caso. Y es que estamos hablando de temas relacionados con el crimen organizado, doctor Carrión. Recuerdo que también habíamos discutido y se viene discutiendo a nivel nacional esta ley que declara imputables, ¿no?, a los menores desde los 16 años. Estamos observando en los últimos días ya algunos resultados, al menos 2 casos de menores de 17 años con pedido de prisión preventiva, ¿correcto?, en el marco de esta legislación. Entonces, ¿está dando resultado o no? Mira, yo tengo algunas dudas al respecto, Jorge. Primero, deberíamos de señalar cuál es el universo de personas que van a ser destinatarias de la inclusión en esta nueva norma. Es decir, ¿de verdad existe un alto porcentaje de menores de 16 y 17 que participan en actos de sicariato, robo grabado, etcétera? Y la respuesta es no. Criminológicamente es el 3 o el 2% de todos los delitos que se cometen, para comenzar. En segundo lugar, tal como tú has señalado, el hecho ya de haberlos incluido en esta norma de adultos, norma ordinaria general del Código Penal, va a ocasionar que ellos se enfrenten todas las medidas como una persona ordinaria. Eso significa que en pedidos de prisiones preventivas, por ejemplo, pueden estar presos hasta 36 meses si es que pertenecen a una organización criminal y enfrentar este tiempo de la restricción de sus derechos en un penal ordinario. Y todos sabemos que un penal ordinario, por los problemas que tiene, por los problemas que ostenta, la hacinación, entre otros, son en rigor escuelas del crimen. Sí, claro, de especialización del crimen. De especialización del crimen, más aún cuando existen medidas eficaces por parte del Estado en un penal para poder reinsertar a estos presos en la sociedad. Cuando hablamos de centros de rehabilitación juvenil, si bien es cierto, igual persisten las deficiencias logísticas, económicas. Ya vemos lo que sucedió en Maranguita. Lo que sucedió en Maranguita, pero al menos tienen un nivel de probabilidad adicional, a diferencia de los demás penales para adultos, de poder acceder a algún tipo de educación para ello. Ahora, yo no me niego a de que en rigor sí se puedan incluir algunos menores dentro de delitos graves, pero solo de delitos muy graves y, ojo, en atención a la condición especial del menor. ¿No? Porque puede ser un menor que es fácilmente manipulable, que psicológicamente no se encuentra desarrollado el orden del seguimiento e interiorización de la norma. Eso podría señalar específicamente la ley, doctor. Por ejemplo, si hablamos de un marco contra el crimen organizado, podríamos señalar delitos como la extorsión, el sicariato, pertenecer a una organización criminal en los que sí
se podría declarar como imputables a menores, No. solo en esos delitos. Claro, existe una limitación a delitos graves, pero en realidad no es una limitación porque el catálogo es muy extenso. Sí, claro, Son claro. muchos delitos y quizás restringirlos a los más graves. Estábamos hablando del sicariato, quizás de la extorsión, etcétera. Y además, incluir la condición especial del menor, porque hay menores que son personas netamente vulnerables o que no tienen la suficiente conciencia simplemente de interiorización o seguimiento de la norma y ante la más mínima orden simplemente la ejecutan casi como un objeto. Hasta el día de hoy, para el derecho penal, un menor era simplemente una persona inimputable. Sí, claro. Si un líder de una organización criminal o cualquier otra persona le ordenaba a un menor, ya sea a través de una retribución económica para que cometa alguna infracción, porque él es infractor, el hecho, por ejemplo, el de matar a otra persona por una orden dentro del ámbito del sicariato, este hecho cometido por el menor se trasladaba de manera automática al mayor ordenante, es decir, quien ordena, Al quien cabecilla de la obliga, banda. al cabecilla, Correcto. no, al miembro de la organización criminal. Pero ahora con la inclusión del menor, la imputación pues de quien ordena más bien baja, ¿no? Porque ya el menor va a tener que asumir realmente las consecuencias de todos los hechos, a pesar de que haya sido manipulado, coaccionado y que haya implementado alguna medida para que el menor indefectiblemente cometa Hay esta temas que infracción. tienen que pulirse, entonces. Y claro, yo creo que la condición especial de menor podría ser un elemento adicional para que el juez en el caso en concreto evalúe si es que, por ejemplo, esta persona que ha cometido un delito de robo agravado simplemente no tenía las capacidades muy disminuidas por Claro. la edad para poder entender cuál era el alcance de la norma. Pero pueden haber también en contrapartida, Jorge, personas de menores de 16 y 17 que entienden perfectamente cuál es el alcance Sí, y claro. que tienen sus hechos, ¿no? Por ejemplo, hablar de sicarios seriales o de personas que se dedican a ello por una determinada contraprestación. Recordamos el caso de Gringash. Por ejemplo, ¿no? Entonces ya entendemos de que al haber ya advertido cuál es el alcance de la norma y al asumir realmente las consecuencias, pues entonces ya en ocasiones podría meritar el tratamiento como adultos, ¿no? Es un tema muy, muy interesante del que vamos a seguir debatiendo, Por indudablemente. supuesto, Jorge. Gracias, Seguro. doctor Carrión. Gracias a ti. Muy buenas noches.